Dice el Señor allí en Lucas. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde acostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme, Señor, le contestó. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Es un pasaje conocido y tal vez hemos mirado uno por separado siempre estos tres personajes, parece allí. Lo concreto nos muestra que hay tres características de estas personas que dicen que debe seguir al Señor. Tres personajes y que con lo que el Señor explica está diciéndole, como nos dice hoy, lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Mira que hay ahora decía, hay así como pagamos un hobby, pagamos un tiempo por eso. O sea, de donde quiera que vayas, esa frase la escuchamos pues, en hizo grandes son de decirle al Señor, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pues la respuesta del Señor, a veces cuando de una manera que uno dice, bueno, le están preguntando, contestando por la respuesta del Señor a ese te seguiré donde quiera que vayas fue, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. Fuera se conoce el corazón de esta persona y se da cuenta que es más una seguidores de Cristo, pero no hay una convicción verdadera en nuestro corazón. Porque el Señor está diciendo allí que no tiene ni siquiera dónde apoyar la cabeza, implica, ¿cierto?, que no hay una garantía material para las personas que siguen a Jesús. No hay una garantía de que nosotros podamos vivir con privilegios. No hay una garantía de tener un lugar propio. Es lo que el Señor está diciendo. No tengo ni dónde poner la cabeza, no tengo casa, no tengo una cama, ¿cierto? No hay privilegios, no tengo nada material. O sea, el que sigue a Jesús realmente está tratando de seguir, ¿cierto?, de sus fuerzas, guiado por el Espíritu Santo, a este hombre que no prometía nada material, sino un reino espiritual. Y el Señor diseñando el corazón, ¿cierto? Le estaba diciendo, simplemente es muy difícil para ti seguirme. ¿Por qué? Porque seguirme implica sacrificio, implica cambiar, implica dejar, como vamos a mirar ahorita, implica abandonar, implica negar. Y el Señor sabe que con Él tenemos más que suficiente en cuanto a lo espiritual y suple para nosotros lo que necesitamos para desempeñarnos en este mundo conforme al plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Ahora veíamos que Él cumple los anhelos del corazón, ¿cierto? Cuando nos deleitamos en su presencia, es decir, cuando disfrutamos de estar delante de Él y acompañando su propósito en nuestras vidas. El segundo le dijo, simplemente, esta vez fue el Señor que la llamó y le dijo, sígueme, hizo un llamado. ¿Cuántos aquí son llamados? ¿Sí? Y nos dijo, en algún momento nos dijo, sígueme, ¿cierto? Y la respuesta fue, primero déjame ir a enterrar a mi padre, le contestó
este hombre cuando el Señor le llamó y le pidió que lo siguiera. Y la respuesta de Dios a eso, la interpelación que le hace al Señor es: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Utilizó allí la palabra muertos en dos acepciones que podemos encontrar en la palabra de Dios, porque hay muertos físicamente, la persona que termina su ciclo en este cuerpo, ¿cierto? Y está el muerto que tiene que ver con aquel que no conoce a Jesús, aquel que está muerto espiritualmente. Y es lo que el Señor está hablando allí: deja que tus muertos entierren a sus muertos. Nos está diciendo qué el Señor realmente. Cuando esta persona le dice que lo deje enterrar a su padre, en las costumbres judías, ¿cierto? Cuando la persona, el padre fallecía, pues los hijos tenían que estar allí preparando el funeral. Lo que quiere decir que el padre de este hombre no estaba muerto, o si no, le estaría preparando el funeral. Lo que le quiso decir este hombre fue: déjame y espera que mi padre muera y después te seguiré. Es decir, vamos a postergar el llamado que siento o el seguirte, vamos a postergarlo. ¿Por qué prefiero estar con mi padre ahora? Prefiero acompañar a mi familia y después de eso sí, te seguiré. Es lo que quiere decir el versículo, explicando y buscando un poquito a fondo lo que significaba ese: deja que los muertos entierren a los muertos. Y el por qué la respuesta de este hombre: simplemente, si estuviera muerto su padre, pues no estaría ahí. Lo que implica su respuesta es que el día que su padre muera, va a seguir a Jesús. ¿A cuánto les gusta postergar las cosas? Al Señor no le gusta postergar las cosas. Cada cosa tiene su tiempo, ¿cierto? Y la palabra que utilizamos los cristianos para eso se llama siempre por atención, siempre la cambio, ¿cierto? Es dejar para otro momento lo que se puede hacer en el momento. Proverbios 3:28 dice: nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Básicamente lo que está diciendo el Señor es: lo que tengas que hacer, como le dijo a Judas, hazlo ahora. No es necesario postergar las cosas cuando podemos hacerlas el día que podemos hacerlas, en el momento que podemos hacerlas. Y este hombre está diciendo: yo te seguiré, pero en un futuro, más adelante. Y es algo que encontramos nosotros muy continuamente. Iré el día que esté estable económicamente. Yo voy a tener una relación con Dios el día que me case. Hace un tiempo alguien de aquí me dijo: pastor, yo el día que me case voy a servir al Señor. Voy a venir con mi esposo. Es más, denme un tiempito. Yo me caso, voy a tener un tiempo para disfrutar mi luna de miel, mi vida de recién casado. Y luego de eso sí, ya vendremos a servir al templo. Nada, sierva del Señor. Me dijo así, que apenas yo escuchaba, yo decía: no puedo creer lo que estoy escuchando, pero bueno. Eso se llama desatender el llamado, eso se llama dejar para después algo que el Señor nos exige que sea ya, porque nos preparó con dones y talentos para que los pongamos al servicio de la obra del Señor. ¿Cuándo? Cuando estemos viejos, cuando nos casemos, cuando consigamos trabajo, cuando me pase la tristeza, cuando me pase la melancolía. No, el Señor nos hace un llamado para atenderlo de manera inmediata, a no ser que el Espíritu te diga: te necesito cuando termines tal cosa que estás haciendo, que no es lo usual en el Señor. Los llamados son para atenderlos ya. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dijo: dejen lo que están haciendo y síganme. Y todos los discípulos tenían algo que hacer. El único que no se ve que tuviera algo que hacer por ahí es Bartolomé, que estaba allá abajo en un árbol, no sé qué estaría haciendo. Estaba bajo un árbol cuando el Señor los llamó. Pero el resto todos tenían algo que hacer y el Señor hizo un llamado que fue atendido de inmediato. No se deja para mañana lo que se puede hacer hoy. No porque la Biblia lo diga, y menos porque no lo dice de esa manera. Es que la Biblia dice que no es para mañana lo que puedes hacer hoy. No lo encontrar, no lo van a encontrar en ninguna parte. Van a encontrar este versículo de Proverbios, donde dice que la ayuda se debe establecer. Proverbios 3:28. La ayuda que podamos dar la demos ahora. Es decir, lo que tengamos que hacer lo demos ahora. Es el versículo más aproximado a ese que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es simplemente una acomodación de esta palabra para decir que tenemos que hacer las cosas en el tiempo en que deben hacerse. Mañana voy a orar. Yo cuando termine de preparar lo que estoy preparando,
atiendo el tiempo de oración. Cuando termine de hacer los desayunos voy a leer la palabra de Dios. Y siempre dejamos para después, que se convierte en costumbre y que básicamente lo que hace es que nos olvidemos de las cosas. Las cosas hay que hacerlas de inmediato. Los miércoles hay servicio a las 7 de la noche, no lo dejemos para el otro miércoles. Es cada miércoles que está el servicio abierto en la iglesia. Todo tiene su tiempo, dice el Señor en Eclesiastés. Y nos acostumbramos a ese versículo porque es que hay un tiempo de plantar, un tiempo de sembrar, un tiempo de derribar, un tiempo de destruir. Pero los tiempos del Señor implican mucho más que esos versículos que están en Eclesiastés. Implican, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para tener comunión con Dios, hay un tiempo para obedecer, hay un tiempo para atender las circunstancias que el Señor nos da, hay un tiempo para actuar en fe, hay un tiempo para predicar el Evangelio. Siempre habrá un tiempo de parte del Señor para todo esto. Amén. El tercero simplemente le dijo al Señor, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y la respuesta del Señor fue, allí en el versículo 62 de la porción de Lucas. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Yo me pregunto muchas veces cuando al Señor le preguntan eso y le preguntan por peras y sale con palos, uno no entiende por qué esta persona dice, déjeme despedirme de mi familia y el Señor le habla de arar, del arado. Y no es bueno empezar a trabajar en el arado y luego dejarlo tirado. Pero ¿qué tiene que ver esa respuesta con la afirmación que le estaba haciendo a aquel que lo quería seguir? Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. El Señor le está diciendo, hablando de una actividad que eran de las cotidianas en ese tiempo. Las personas o se mataban o tenían ganados, o tenían las dos. Básicamente era una sociedad agrícola, ¿cierto? Que el arado era muy común, muy conocido y la gente sabía cómo se araba, ya había visto arar. Si la persona no miraba hacia adelante cuando está arando, y ojo lo que el Señor está diciendo allí, ¿cierto? Porque le está diciendo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El estar arando implica mirar hacia adelante. O sea, una persona que ara no está mirando para atrás, o está con su arado extendiéndolo. Hay que mirar hacia lo que viene adelante, ¿cierto? Si no miramos, el arado queda torcido. La tierra que se ara queda mal torcida, parada, ¿cierto? Y el trabajo se perdía. Para seguir al Señor tenemos que mirar hacia adelante, es decir, tenemos que evitar cualquier tipo de distracción, incluyendo la familia. La familia a veces se convierte en una distracción para que no cumplamos con las labores que tenemos que cumplir para seguir al Señor. Y el Señor simplemente le contestó con eso, ¿cierto? Si estás queriendo seguirme, tienes que hacer como el arado. No mires hacia ningún lado, menos vayas a mirar para atrás, sino tienes que avanzar conmigo en el camino que yo te estoy mostrando. Las distracciones, como la familia en este caso, cuando este hombre le dice, déjame despedirme de mi familia. Para el Señor el despedirse de la familia era una distracción que no le permitía seguir al Señor. Se iba a perder de algo mientras se iba a despedirse y a volver, si es la intención de este hombre. Entonces el Señor simplemente está diciéndole, las distracciones por estar mirando hacia atrás o hacia los lados, no importa lo que sea, te impiden realmente encontrar el reino de Dios. Tu trabajo va a quedar mal hecho. Y yo pensaba en eso, el arado era eso. ¿Y qué nos distrae a nosotros realmente de avanzar con el Señor? O sea, cuando el Señor habla de distracciones, ¿cuáles son las distracciones que sufre la iglesia el día de hoy de avanzar con el Señor? ¿Qué lo distrae? ¿Qué distrae a la iglesia? Y la verdad que hay un montón de cosas. Yo empecé a escribir qué podía distraer a la iglesia y resolví renunciar a la lista porque es un montón de cosas las que distraen a la iglesia. Un partido de fútbol distrae a la iglesia, ¿cierto? Un cumpleaños distrae a la iglesia. Visitar a un enfermo distrae a la iglesia. Una visita distrae a la iglesia. Una película distrae a la iglesia. Y podemos empezar a enumerar cosas que parecen pequeñas, pero que realmente distraen a la iglesia. Y es que si realmente siguiéramos la línea del arado, tendríamos que estar concentrados en el camino y en el surco que estamos haciendo. Y encontré la palabra que se llama surco. Porque de lo contrario, si estoy atendiendo las cosas del lado, el surco va a quedar torcido. El surco no va a quedar bien hecho. Y al final el trabajo no va
a servir y habría que repetirlo. Y eso me muestra que hay gente que empieza muy bien, a arar muy bien, a hacer un surco muy derecho, pero cuando se distrae, se va a derecha o se va a izquierda, como el Señor nos dice que pasa en nuestras vidas, que no tenemos que irnos ni a derecha ni a izquierda, pero si no ponemos la vista en el frente para avanzar, vamos a terminar a derecha o a izquierda. La idea es que andemos sin distracciones, la idea es que andemos sin postergar las cosas y la idea es que andemos sin esperar que seguir al Señor nos cambie nuestra vida material y física. Esas tres son las condiciones que encontramos en estas tres personas que dicen querer seguir al Señor. Y son cosas que vemos hoy en la iglesia. ¿Sí? Muchos llegan a Cristo para que les solucionen los problemas económicos y su estabilidad financiera. Y saben que el Señor lo puede hacer. ¿Sí? Pero no es para eso que buscamos al Señor. No es para eso que debemos encontrarnos con el Señor. Muchos empiezan una relación con el Señor y empiezan a postergar las cosas para después. A mí me parece con el Instituto Bíblico. Porque nosotros abrimos el Instituto Bíblico y el día que inauguramos el Instituto, 14 personas, 20 personas inscritas. 28, llegamos a tener alguna vez 28 personas, la mitad de la iglesia estaba ahí, no, en ese momento tal vez era la mitad de la iglesia que estaba. Instituto Bíblico, ¿y qué pasó? Me dijo, dejémoslo para después. Algo me distrajo del propósito del Señor de aprender y lo dejamos para después. Y en este momento contamos con 3 alumnos y un candidato que quiere entrar, uno del resto de la iglesia. ¿Cuántos han terminado el Instituto Bíblico realmente? Como 6 o 7 personas en, no sé, 12 años, 14 años que lo empezamos. Lo dejamos para después. No es importante, nos distraemos con otras cosas. Es que es el horario, les cambiamos el horario. Es que la intensidad horaria, les cambiamos la intensidad horaria, ¿cierto? Hemos tratado de darle gusto para que la gente pueda que se conecte con el Instituto Bíblico para aprender mucho. Y a mí lo que me gusta es que la gente dice, verdaderamente uno aprende cosas que no entendía, pero verdaderamente no vuelven, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es eso, son las distracciones, las postergaciones, y que ir al Instituto Bíblico, además que tiene un costo mínimo, que casi nadie paga, ¿sí? Son muy pocos los que pagan, ese no le va a arreglar la vida material, a no ser que realmente se meta y vea que el Señor cumple su palabra y no va a necesitar nada más allá. Amén. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el Señor, aparte de ese pasaje que acabamos de leer, hay otros pasajes que nos indican lo que cuesta dejar nuestra vida para seguir a Jesús, lo que nos cuesta, lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús. Y aquí dice simplemente que si tenemos que sacrificar el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Ya dice que levanten la mano, como estamos hoy, todos dijeron amén, ¿cierto? Somos discípulos del Señor, aprendemos de Él. Pero eso implica que de acuerdo a lo que el Señor establece, ¿cierto? Tenemos que sacrificar el amor a nuestra familia. Padre, esposa, hermanos, hermanas, hijos. Hay que sacrificar el amor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que abandonemos a las personas? No. El Señor dice que sacrifiquemos el lugar que tienen en nuestro corazón, ¿cierto? Para que ubiquemos en el verdadero contexto, porque el primero es Él. Suena fácil decirlo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, yo amo al Señor, es el primero en mi corazón, tiene el primer lugar en todo. Eso es fácil decirlo, pero el Señor no quiere que lo digamos porque Él no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Eso quiere decir que yo tengo que tomar este versículo, como dirían por ahí, con pinzas, ¿cierto? Y lograr comprender qué es lo que el Señor quiere decirme allí. Lograr entender qué es lo que el Señor quiere realmente transmitirme en este pasaje donde me dice que debo correr de mi corazón, mi familia, ubicarlo a Él y posteriormente estarían en el orden que yo quiera. Mi padre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, estarían en el orden que yo quiera. Lo que Él quiere definitivamente es solamente una cosa, ocupar el primer lugar. ¿Qué quiere decir eso?
que para ser discípulo tengo que correr todo lo que tenga en mi corazón y dejar a Jesús como mi primer lugar. Eso quiere decir que tengo que ser leal con Jesús. La lealtad es esa. La lealtad está en que yo tengo que darle el primer lugar al Señor y correr el resto en mi corazón. No tengo que dejar de amar. No tengo que abandonar a nadie. No tengo que dejar de amar a nadie. Tengo que colocar al Señor en primer lugar en mi corazón y después tengo que ubicar al resto de personas. Eso significa que le debo lealtad a la palabra de Dios. Si yo le dije al Señor que es mi Señor y mi Salvador y Él me está diciendo esto, yo tengo que ser leal y consecuente a lo que yo declaré y colocarlo a Él en primer lugar y olvidarme del resto cuando las cosas de Él son lo primero. Suena fácil escucharlo, pero para las personas es difícil hacerlo. Ahora, la palabra difícil no quiere decir imposible. El único que hace las cosas imposibles son Dios. Si el Señor nos establece en su palabra que podemos hacer esto y nos dice que lo hagamos, es porque estamos en capacidad de correr esos afectos para dejar al Señor en primer lugar. Y siempre tendremos que evaluar ese amor y el amor por el Señor y aplicarlo en la debida circunstancia. El Señor no quiere decir que abandonemos a nuestros hijos cuando están enfermos. Por Él, porque se perdería la esencia del Señor en cuanto al amor, la misericordia, ¿cierto? Y la ayuda que debemos prestar a nuestros hijos, el apoyo que debemos prestar a nuestros hijos. Pero no quiere decir que los usemos como excusa para faltarle a Él. El justo equilibrio lo conoce el Señor. El corazón lo conoce el Señor. Y cuando yo excuso, ¿sí?, correr a Jesús para dejar a alguien delante de Él, de mi familia o de mis obligaciones, de mis tareas, porque no solamente la familia tiene que ver con las circunstancias, trabajo, desempeño, lo que tengamos que hacer, el Señor conoce y puedo engañar a todos, pero la palabra de Dios dice que al Señor nadie lo engaña. Es más, me puedo engañar yo mismo, pero al Señor nadie lo engaña. Puedo hasta convencerme de la misma excusa que estoy dando, pero al Señor nadie lo engaña. La lealtad que le debo al Señor implica que yo debo estar consciente de todo esto. Si mi familia ocupa el primer lugar en mi corazón, no puedo ser discípulo del Señor. Eso está claro, ¿cierto? Si yo ocupo el primer lugar en mi corazón, yo, el amor por mí, el amor propio, es más grande que el amor al Señor, no puedo ser discípulo del Señor. Si la comodidad, mi reputación, mis contactos, mis deseos mandan en mi corazón, no puedo ser discípulo del Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo en este versículo. No está diciendo que abandonemos nuestra familia, sino que lo ubiquemos realmente y que si hay otra cosa que ocupe toda nuestra atención antes que Él, no podemos ser discípulos del Señor. ¿Qué es discípulo? Entonces, el que aprende del maestro, es lo que encontramos y las definiciones son claras. Discípulo es aquel que recibe conocimiento de alguien que tiene más conocimiento que él y le traspasa ese conocimiento para que esté capacitado para desempeñar una labor o en una circunstancia desempeñarse. Ser discípulo implica necesariamente practicar lo que se aprende. ¿Por qué? Porque si alguien aprendió determinado oficio y no lo practica, el discipulado se perdió, porque realmente no tuvo un propósito y un fin. Se quedó de paso de discípulo a un conocedor de un tema. El Señor quiere discípulos verdaderos, y para ser discípulos tenemos que darle el lugar que corresponde a nuestra familia, dar el lugar que nos corresponde a nosotros, y dar el lugar que le corresponde a las circunstancias en las cuales vivimos y que nos pueden distraer del Señor. No es un llamado a descuidar la familia, ¿cierto?, sino a ordenar nuestro corazón este versículo. Pero implica que tenemos que dejar de un lado la familia para darle el primer lugar al Señor. Eso cuesta ser discípulo del Señor, es decir, lo que cuesta seguir al Señor. Génesis 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Desde los orígenes, como traduce Génesis, los orígenes, desde el comienzo, el Señor está diciendo
tienen que dejar sus cosas, su familia, para seguirme a mí como primer lugar. No se lo inventó Jesús en el Nuevo Testamento, desde el comienzo de la palabra de Dios, ya el Señor está diciendo, denme el primer lugar y obedezcan lo que yo les estoy mostrando. Cuando dice dejarás a tus parientes y la casa de tu padre, no se refiere a que Abraham vivía con su papá. No era que Abraham, porque Abraham salió con su esposa, salió con su sobrino, es más, se llevó a su papá por un pedazo de camino, ¿cierto? Hasta que murió. Pero no se refería a que él viviera con él, sino que dejara la familia completa, el clan, hablemoslo de esa manera, que era su familia, que se separara y soltara, ¿cierto? Todo su entorno familiar, no solamente el padre, sino todo su entorno familiar, la casa de Israel, como cuando dicen la casa, no sé, de los Pérez, se refiere a la casa de los Pérez, a eso se refiere allí el Señor cuando le dice, dejarás tú, la casa de tu padre, y te irás a la tierra que te mostraré. Es decir, abandonarás todo por mí, porque eso es lo que hizo Abraham. ¿Sí? Desde el comienzo el Señor nos está pidiendo que dejemos y que hay un costo realmente para seguirlo, porque es que lo que Él nos ofrece por ese costo que tiene seguirlo, ¿sí? Es mucho más grande de lo que Él nos da que lo que nosotros aparentemente perderíamos. Reconocer que el llamado es para darle el primer lugar al Señor es algo que tenemos que tener siempre presente. ¿Cuándo? El domingo, ahora que empieza el Mundial de Fútbol, ¿cierto? El llamado es, el Señor es el primero, ¿cierto? El partido puede ser lo mejor, pero el llamado al Señor es lo primero. No que hay que entender la circunstancia, no. Que viene Bad Bunny. Cada vez que escucho eso, pienso en el conejo de la suerte, ¿cierto? Es el Bugs Bunny, no es Bad Bunny, ¿cierto? Por más de que me guste, como cristiano no debería gustarme, pero bueno, pongamos que me guste, ¿cierto? Si el Señor está primero, si el concierto es el día del servicio, está primero el Señor. Pero es que solamente va a venir una vez, no importa, el Señor vino una vez y ahora viene otra vez con nosotros. Amén. Entonces, al Señor sí le debemos dar ese lugar, no al resto de cosas. Estoy colocando dos ejemplos, digamos que prácticos, o la visita de un artista conocido. Que viene Juan Luis Guerra y que quiero ver el concierto de Juan Luis Guerra, que es un músico cristiano. Música cristiana, por la palabra de Dios. A ver, ¿qué es lo que nos lleva a creer en el Señor? ¿La música o la palabra? La palabra. ¿Es importante la música? Sí. ¿La alabanza y la oración son importantes? Perfecto. Pero nada es superior a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios. ¿Sí? Entonces no puede ser que haya el concierto cristiano y yo deje de asistir y me pierda la palabra. Pero es que la palabra la escucho todos los domingos, pastor, y esto solamente pasa una vez. No. Si se cruza, por eso los conciertos cristianos los hacen un viernes por la noche, en un horario que no se cruce con los servicios, porque la persona supuestamente comprende que no van a cambiar palabra por una distracción, que es lo que al final la gente no va a un concierto cristiano a adorar al Señor, va a distraerse con música cristiana, que son dos cosas muy distintas. Amén. ¿Me equivoco? No sé si me equivoco. Si alguien cree que me equivoco, me cuenta después, ¿vale? Para no entrar en polémicas el día de hoy. Mateo 16, 24. Luego le dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Este versículo lo explicamos hace unos meses, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos es... Primero nos negamos y después tomamos la cruz. El tomar la cruz es la consecuencia de negarnos, porque al aficionado al fútbol no le gusta dejar el fútbol. Entonces tiene que cargar con ese no me gusta, esa es la cruz. Primero está el Señor y yo cargo la cruz de que tengo que dejarlo, me duele cambiarlo, pero debo tomar y cargar esa cruz. El dolor de dejar las cosas por el Señor es la cruz que cargamos. O sea, la cruz para el Señor fue un suplicio. La cruz para el Señor fue el hacerse maldición, porque colgarse en un madero era una persona maldita. Es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice, tome su cruz, es
el costo de seguirme. O sea, si quieres ser mi discípulo, el dolor que le cuesta dejar el concierto, dejar el partido, dejar el fútbol, dejar la distracción, dejar lo que sea, esa es la cruz que el Señor nos pide que carguemos. Dejar de ser nosotros para que el Señor sea quien nos guíe a nosotros verdaderamente y seamos sus discípulos. Seguir a Jesús tiene un costo, pero seguir a Jesús nos da mucho más que el costo que nosotros pagamos. Por eso reconocer realmente quiénes somos como discípulos, como hijos, como seguidores de Cristo es importante y nos da identidad y nos ubica dentro del cuerpo de Cristo. El problema de la iglesia hoy es ese. Nosotros no somos discípulos. La iglesia no es discípula, la iglesia no es seguidora. Y la iglesia quiere darse a gusto a sí mismo y no cargar la cruz. Y es algo que el Señor dice que no podemos hacer. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es negar todo lo que nos guste a nosotros y que corte. No quiere decir que desagrade al Señor, porque al Señor no le desagrada el fútbol ni la música cristiana, sino que corte nuestra comunión con Él. Cuando alguna cosa de estas corta nuestra comunión con Él, ya estamos haciendo vamos en contrariedad de lo que el Señor quiere decirnos en su palabra siempre, que es seguirlo y darle el primer lugar al Señor. Amén. Es una buena reflexión para tener en cuenta. Es una reflexión para comprender este pasaje de esas tres personas. Yo lo había leído, pero no lo veía en conjunto, como el Señor lo que está haciendo allí es ubicarnos en el costo que tiene para diferentes personas, a veces para la misma persona, las tres circunstancias, las tres acciones, y es lo que se nos refleja hoy en día en la iglesia. El hecho de querer ser discípulos, el hecho de querer darle el lugar que corresponde al Señor, el hecho de abandonar quienes somos, nuestra identidad se pierde completamente en el Señor. Es más, nos tiene otro nombre a nosotros, hasta nuestro nombre va a ser cambiado. Ya, no podemos ser los que éramos. Y lo vemos en todo. Pablo no pasó de ser un perseguidor a un predicador. Pedro no pasó de ser un pescador a ser alguien que evangelizó y ayudó a formar muchos. 3.000 de una fueron los que se convirtieron por un discurso, una predicación de Pedro. Y si nos vamos a ver, vamos a encontrarnos con que los que fueron llamados fueron transformados. Abraham se convirtió en Abraham, Sarai se convirtió en Sara, y vamos a encontrar que hubo una transformación en cada uno y en lo que significaba cada uno para el reino de los cielos. Eso nos dice que somos llamados para ser transformados, para negar quiénes somos, para dejar lo que somos, lo que nos identifica y empezar a convertirnos verdaderamente en lo que el Señor quiere que seamos. Hay un costo que tenemos que pagar. Y si no queremos pagar el costo, dice claramente allí la palabra de Dios que no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Duro? Sí. ¿Difícil? No, porque en el Señor todo nos es posible. No hay nada que el Señor nos pida que no podamos hacer. Y nuestra fe tiene que alcanzar hasta allá. Nuestra convicción tiene que tener claro que lo que el Señor está hablando en estos versículos es posible, es real, es verdadero y lo más importante, el Señor espera que lo hagamos. No es para nuestro conocimiento, no es para nuestra información, es para nuestra transformación. Es lo que el Señor quiere que hagamos y es lo que quiere que vivamos. Amén. Pónganse de pie, por favor. No esperar lo material, no postergar las cosas, no dejarnos distraer, cargar nuestra cruz, dejando todo aquello que el Señor nos pide que dejemos. Pero primero que todo, comprendiendo que tenemos que darle el primer lugar al Señor. Yo lo pienso. El Señor lo pensó, por eso dijo que yo no quiero oidores, sino hacedores. Porque Él sabía que iba a ser fácil de escuchar, pero no nos iba a ser cómodo hacer. Y nos exhorta a eso. Nos exhorta que ella no quiere más oidores realmente. Él quiere hacedores de la palabra. Él quiere hacedores de estos versículos, porque para Él es importante
que realmente lo ubiquemos en el primer lugar en nuestro corazón. Para él es importante mirar a cada uno de nosotros, discernir nuestra mente y nuestro corazón y darse cuenta que lo que están declarando con los labios es lo que realmente está en su corazón. Y no que sean palabras, que como él dice, son aire que se lleva el viento. Salir de nuestro confort, de nuestra comodidad. Alguien me decía hace unos meses, ¿sí?, que ser cristiano era confortable. Yo le decía, es confortable en el momento, ¿sí?, en que entendemos que lo que vivimos en Cristo es más cómodo que lo que vivimos en nuestra vida material. Ahí se vuelve confortable. De resto va a ser incómodo, y el Señor sabe que es incómodo, tan incómodo que nos pide que carguemos con esa cruz. La cruz de dejar nuestros gustos por asumir los gustos de Él. La cruz de hacer nuestra voluntad por hacer la voluntad de Él. La cruz de ser transformados no a nuestra manera, sino a la manera de Él. Entonces pensemos en eso, iglesia. Pensemos en que estos versículos es un llamado, claro, para saber que el Señor diciendo en nuestros corazones y está esperando algo de nosotros, que definitivamente tenemos que esforzarnos por darle, porque como iglesia le hemos fallado al Señor. Como iglesia nos hemos autoengañado muchas veces, y como iglesia el Señor quiere que realmente seamos el cuerpo que lo representa. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda a comprender, a ubicarnos, Señor, en estos tiempos, Señor. Porque tu palabra nos trae, Señor, a una realidad que no vivimos, Señor. Una realidad que tal vez, Señor, creemos que tenemos, Señor. Creemos que dejamos ver, que mostramos, Señor. Pero que realmente no es lo que estamos siendo, Señor. Hoy nos confrontas y nos exhortas, Señor, en amor como siempre, Señor. Para que comprendamos que no te buscamos para satisfacer nuestros deseos, Señor. Queremos, Señor, seguir postergando las cosas que tú, Señor, nos estás mostrando, como esta prédica que nos lleva a encontrarnos con quienes somos realmente, Señor. Y no dejarlo para mañana, no dejarlo para después, Señor. A evitar toda distracción, Señor, que nos saca, que nos quita del arado, Señor, que tenemos que seguir, Señor. Que puede hacer que nuestro trabajo se pierda, Señor, que nuestro buen comienzo se diluya, Señor, y termine, Señor, extraviándose y dañando lo que se hizo al comienzo, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú debes ocupar verdaderamente el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Que debemos, Señor, de todas las formas, Señor, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, ceder, Señor. Sea nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú obres en ellos, Señor. Y la recompensa vendrá, Señor. Porque lo que tú nos ofreces siempre es mucho más grande, Señor, que lo que nos pides que te entreguemos, Señor. Te entregamos quienes somos, Señor, para recibir de lo que tú eres, Señor. Y eso es más importante, Señor. Abre nuestros ojos a la realidad de cada uno, Señor. Y cada uno va a recibir, Señor, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que dejar, lo que tiene que quitar de distracción, lo que tiene que dejar de postergar, lo que ocupa el primer lugar en su corazón, mucho más frecuentemente que lo que debe ocupar el Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a convicción de quiénes somos, de qué somos en ti, Señor, y que cuesta dejar ser nosotros, pero que vale la pena, Señor, que seamos lo que tú quieres que seamos, en el nombre de Jesús.